Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Y no sé por qué no puedo poner mi cámara, estamos teniendo dificultades técnicas, pero pues igual aquí les puedo compartir la pantalla. Bueno, entonces sí se ve la pantalla, ¿verdad? Solo para confirmar. Sí. Ok, mi tema va a ser sobre en busca de vida extraterrestre. Creo que es un tema que a todos nos llama la atención porque desde en un principio el hombre siempre ha tenido curiosidad por saber qué hay en el universo. Y pues con todos los avances que ha habido en la astronomía nos hemos estado preguntando si realmente estamos solos o no. Entonces voy a tratar de responder algunas dudas que quizá algunos de ustedes tengan y pues bueno, vamos a empezar. Quiero empezar hablando sobre un tema que es muy controversial y que creo que a la mayoría de las personas les gusta muchísimo, más bien por el misterio que les causa, que es el fenómeno OVNI. Y de hecho este fenómeno surgió de una anécdota muy chistosa que es sobre un piloto llamado Kenneth Arnold que estaba haciendo un sobrevuelo. Entonces él vio 9 naves en forma de boomerang. Fue a una oficina del FBI para contar lo que había visto, pero estaba cerrada. Entonces encontró a un periodista llamado Bill Beckett, que fue él a quien le contó esta historia, pero cuando el periodista lo publicó, los describió como si fueran platillos voladores. Nada que ver con lo que le había platicado Arnold. Entonces fue de ahí, amigos míos, donde salió la histeria ovni, de un error pues de reacción y pues una falta de comunicación más bien de un periodista. Y lo que quiero recalcar muy bien es que la mayoría de las personas cuando hablan sobre el fenómeno ovni lo relacionan totalmente o directamente con lo que es los extraterrestres, pero pues no tiene nada que ver. Un objeto volador no identificado es simplemente un objeto que no se identifica, no se sabe qué es, pero no quiere decir que sea algún tipo de tecnología extraterrestre. Entonces, aquí en la izquierda les dejo una lista de los objetos o los fenómenos naturales con los que pueden confundir los ovnis. Tenemos aeronaves, tenemos planetas, satélites, meteoros, pero si a alguno de ustedes les queda duda sobre qué son estas cosas, al final de la presentación voy a poner unas imágenes, solo que como tenemos el tiempo recortado, no las voy a mostrar ahorita. Entonces, con esto no quiero decir, por ejemplo, si alguien del público cree mucho en los ovnis o conocen a alguien que cree mucho en los ovnis, el chiste no es que le digamos que deje de hacerlo, simplemente le podemos mostrar nuestro punto de vista científico. Además de que la ufología, que es la ciencia, bueno, la pseudociencia encargada de estudiar el fenómeno ovni a través de archivos, a través de testimonios, imágenes, videos, que son los videos e imágenes con más baja calidad que se puedan imaginar. Y de hecho algunos ufólogos dicen que tienen mala calidad, que porque las naves ovnis modifican el campo magnético de las cámaras. Esto no tiene mucho sentido, ya sabemos, pero pues esa es su excusa. Y también dicen que como las naves ovnis están muy lejos, pues al momento de hacerle zoom a la cámara se va a distorsionar y no se va a ver con buena calidad. Pero bueno, es considerada una pseudociencia porque lo que tiene la ciencia son pruebas. Además de que hay pruebas, pues hay experimentos que pueden ser fácilmente replicables por otras personas. Pero los ovnis, las únicas pruebas que hay son videos de tanto baja calidad como de dudosa procedencia. Y también no hay pruebas. Y no hay algo que tú puedas ir a un monte con una cámara y tomarle foto a un extraterrestre o a un ovni. Entonces, recuerden que la base de toda ciencia son las pruebas y la base de toda pseudociencia es más persuasiva que demostrativa. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Es prueba de que estamos solos en el universo los ovnis? Pues no. Ahora, ¿por qué creemos que hay más vida en el universo? Además de, como ya había mencionado, sobre todo los descubrimientos que hemos presenciado a lo largo de la vida de la astronomía, nos hemos dado cuenta de lo increíblemente vasto que es el universo, de tantas cosas que pueden haber, de que por cada grano de arena en la Tierra hay miles de millones de estrellas y que esas miles de millones de estrellas pueden tener sistemas solares con planetas. Entonces, una de las razones es
lo increíblemente grande que es el universo. Sería absurdo pensar que solamente estamos nosotros como forma de vida. Otra cosa son los análogos terrestres, que son estas imágenes que pueden ver aquí. Son lugares en la Tierra en los que se pensaría que no hay vida alguna, sin embargo, sí la hay. Y quienes viven ahí son unos pequeños organismos llamados extremófilos. Los extremófilos son organismos que pueden vivir en lugares, más bien en condiciones muy extremas. Aquí les puse unos ejemplos. Está el tardígrado, mejor conocido como el oso de agua. Este puede resistir al vacío, con poca agua, grandes presiones, temperaturas de menos 200 grados a 150 grados y a una radiación ionizante. Es decir, casi es indestructible, este amiguito. También está la loricífera, que es un organismo anaerobio. Anaerobio quiere decir que puede vivir sin presencia de oxígeno, ya que no tiene mitocondrias, entonces no lo necesita para nada. Y luego aquí también tengo unas clasificaciones sobre también estos extremófilos. Y bueno, solo puse algunos porque la verdad es que sí son bastantes. Por ejemplo, el anhidrobiótico es aquel organismo que puede vivir con pocas concentraciones de agua o en la deshidratación total. El acidófilo, que vive en lugares con altos niveles de acidez. Los barófilos, con alto nivel de presión. Los alcalófilos, con alto nivel de alcalinidad. Viven en lugares con pHs mayores a 9. Metalotolerantes, que son los que resisten altas concentraciones de metal. Oligótrofo, son los que viven en lugares con pocas concentraciones de nutrientes. Los radiófilos viven en lugares con altas concentraciones con altas radiaciones. Y los termófilos, que son los que viven en lugares con altas o bajas temperaturas, pero extremas. Entonces, estos pequeños amigos nos hacen pensar que sí puede haber que sí pueden haber organismos que viven en tales condiciones, puede darse vida de todas las formas y en cualquier lugar, por más extremo que sea del universo. También, además, había un experimento que hizo uno de los mentores de Carl Sagan, donde recrearon las condiciones iniciales de la Tierra para ver si podían sentar las bases de cómo se formó la vida, y efectivamente crearon aminoácidos, que son precursores de la vida. Entonces, si se pudo hacer eso aquí en la Tierra con un simple experimento, ¿por qué no se puede hacer en otro lugar del universo? Esas son 3 razones más básicas por las cuales podemos creer que hay más vida en el universo. Entonces, en comparación con la ufología, que es una pseudociencia, está su contraparte, que es la astrobiología. Esta es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Ahora, quiero que cada uno se imagine un extraterrestre, o la idea que tenga de extraterrestre. Se pudieron haber imaginado con forma humanoide. Se pudieron haber imaginado o quizá Si son muy fans de los Simpsons, se pudieron haber imaginado o este. Esta es la imagen que nos vende las series, las películas de lo que es un extraterrestre, pero la pregunta es si en realidad se ven así. Bueno, pues es uno de los objetivos de estudio de la astrobiología. Y la verdad es que la astrobiología lo que busca más bien es vida microbiológica o ya sea ecosistemas, que sea vida en forma de ecosistemas, no tanto buscar un organismo como tal con esta forma. Y la astrobiología lo que tiene es que está respaldada por muchas otras ciencias. Está por la biología, la química, mayormente la química, física, astronomía y geología. Ahora, con base al estudio de cómo se formó la vida en la Tierra, podemos deducir cómo se está formando la vida en otros planetas. Y esto es muy interesante porque lo que hacen es buscar planetas con ciertas características parecidas a las de la Tierra, porque como ya conocemos las condiciones que dieron vida aquí en la Tierra, podemos deducir que si hay las mismas condiciones en otro planeta o parecidas, pues puede haber indicios de vida.
Muy bien, aquí tenemos unos recordatorios que nos deja la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que es que no se tiene evidencia todavía extraterrestre ni en el sistema solar ni en exoplanetas. Más adelante vamos a ver por qué es tan difícil encontrar vida extraterrestre. También la vida como la conocemos solo implica carbono y agua, no se refiere tanto a realmente una civilización extraterrestre. También que los planetas, cuando se dice que se encuentra un planeta parecido a la Tierra, no significa que también esté constituido por agua o por tierra, sino que tiene radio y masa parecidos a ella. Y también sobre que los planetas potencialmente habitables tampoco se piensa en humanos, se piensa ya sea en vida microbiológica, como había mencionado, o en ecosistemas también. Muy bien, ahora sí llegamos a lo mero bueno. ¿Qué se está haciendo para buscar vida extraterrestre? Y la verdad es que les quiero comentar que yo quedé maravillada con todo lo que se ha estado haciendo. Primeramente, quiero que se fijen en esta animación, la primera que tienen aquí. Estos son exoplanetas. Yo conozco dos formas de identificar exoplanetas. Una es observar el disco del Sol, que es toda esta parte del disco del Sol que pueden ver. Entonces, cuando un exoplaneta, si es que lo tiene, la estrella anfitriona, pasa por enfrente de él, produce un cambio notorio de luz. Entonces, se puede decir que hay exoplanetas. La segunda forma es observar detenidamente la posición de la estrella, y cuando tienen exoplanetas generan un cierto como bamboleo, se mueven cualquier cosita, entonces se puede deducir también que hay exoplanetas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Identificamos una estrella con sus respectivos planetas. Lo único malo es que los planetas reflejan mucho la luz de su estrella anfitriona, lo que hace que los telescopios no puedan estudiar a profundidad su atmósfera o sus características. Entonces, ¿qué está haciendo la NASA? En especial el Laboratorio de Propulsión Jet, pues está creando la llamada Star Shade, o en español sería sombra de estrellas, que va a formar una sombra para el telescopio, o sea, va a bloquear la luz de la estrella para que el telescopio que la acompañe pueda ver los exoplanetas que hay ahí. El desafío de esta misión es que el Starshade y el telescopio tienen que estar a cierta distancia para que le genere buena cantidad de sombra. Tienen que estar, si mal no recuerdo, como a 40 millones o 40,000 kilómetros, perdón, uno del otro. Entonces, para mantenerlos bien alineados, pues va a ser un gran problema. Pero la verdad es que con los objetos de estudio valdría totalmente la pena. Podrían ser capaces de investigar la profundidad de las atmósferas planetarias, también de ver las características superficiales de los mundos rocosos, y como última y pequeña esperanza sería revelar los signos de vida. Si ya podemos ver qué hay más dentro de esos planetas, podemos ver si tienen esas pequeñas huellas, como por ejemplo oxígeno o carbono, o no sé, cualquier indicio, hasta algún bosque interestelar, ya estaríamos más que satisfechos. También lo malo, o bueno, la mala noticia de esto es que va a estar listo como dentro de unos 10 o 12 años, pero el hecho de que podamos descubrir vida o no sé, cualquier otro descubrimiento con esto hace que valga totalmente la pena. Muy bien, esta es una de las cosas que se están haciendo. La segunda es la radioastronomía, que también yo me quedé fascinada con esto, en serio es una maravilla. Cuando nosotros empezamos con la astronomía, empezamos con lo que era la astronomía visual, lo que podíamos ver con la luz que nos llegaba de los astros, llamada la astronomía visual o la astronomía óptica. Pero llegó un punto en el que la astronomía óptica ya no era no lo suficientemente buena, más bien, no era suficiente para revelarnos todos los misterios del universo. Fue ahí donde se optó por ver a través de la luz invisible, que serían los rayos de microondas. De ahí surgió la radioastronomía y de hecho no se descubrió la radioastronomía por un proyecto que fuera sobre astronomía, de hecho fue sobre radiocomunicaciones,
Ya más adelante salió el uso de radioastronomía. Pero fue ahí entonces donde las personas empezaron a ver el universo invisible, cosas que no podían verse a través de la luz que nos llegaba de los astros. Fue cuando ya no pudimos ver nada en, pues, óptico, nada de la luz visible. Y se crearon los famosos, radiotelescopios, que son estas antenas que pueden ver aquí, estos monumentos al ingenio humano. Y déjenme les platico rápidamente cómo funcionan. Tenemos, por ejemplo, un objeto celeste, no sé, una estrella de neutrones. Las ondas de radio viajan hasta la antena del radiotelescopio y las ondas chocan en la parábola. Por geometría se van a ir a este punto que es un eje focal y de ahí van a volver a rebotar hacia el centro. En ese centro hay una cabina con correlores y esos correlores amplifican y guardan toda la información que le llega al radiotelescopio. De hecho, si se fijan, trabaja más o menos como un telescopio reflector. Llega al espejo principal y luego al espejo secundario y llega a la salida del ocular. Pero lo que empieza a trabajar con luz, trabaja con ondas de radio. Entonces, el radiotelescopio está conectado a una aguja que va escribiendo o va dibujando todas las señales que le llegan. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, aquí a su lado derecho, y todo esto que ustedes ven aquí es ruido general, es lo que nosotros llamamos estática. Entonces, el radiotelescopio se va moviendo, capta pura estática, y cuando llega una fuente de radio, una fuente que emite ondas de radio, el pico de la gráfica sube, que es el pico que podemos ver aquí. Y luego el radiotelescopio se sigue moviendo y baja la frecuencia, otra vez hay estática. Ahora, si queremos mostrar un espacio del cielo, por ejemplo de 10 grados por 10 grados, se muestra todo esto. Es como un mapa. Aquí si se fijan, los puntos más altos es donde se captaron mayores intensidades de radiación. Lo demás que se ve más pequeño fue pura estática, fue ruido general, pueden ser, no sé, aviones o simplemente el ruido de la ciudad. Aquí también tenemos la gráfica que trazó de un meteoro que fue pasando. Los meteoros son los que nosotros llamamos las estrellas fugaces, coloquialmente. Entonces, la radioastronomía fue un auge total también, una disciplina de la astronomía que nos ayudó muchísimo a saber un montón de cosas. ¿Y en qué ayudaría esto a encontrar vida extraterrestre? Pues bueno, el día que se capte una señal fuera de lo común, va a ser a lo mejor cuando nos contacten civilizaciones extraterrestres, pero algo que ya ha hecho, sobre todo el radiotelescopio ALMA en Chile, es que ha detectado moléculas que se convierten en moléculas más complejas que eventualmente llevan a la vida. Entonces la radioastronomía es increíble, nos hace ver, como les digo, el universo invisible y nos lleva a, nos abre una nueva puerta de oportunidad para descubrir y buscar en los lugares más recónditos del universo. La tercera forma que les puse es creo que la más emotiva y mi favorita, que son el disco de oro de las Voyager 1 y 2. Y esta no se creó con la intención de buscar vida extraterrestre, sino que las Voyager 1 y 2 son sondas espaciales, aquí les puse un GIF sobre cómo son, que se lanzaron al medio interestelar. Entonces, en caso de que algún tipo de vida, esperemos que pues, superior, lo llegase a encontrar, pudiera ver todo esto que están viendo aquí en pantalla. El disco es como esos discos de vinilo. Tiene grabado saludos en 55 idiomas diferentes, incluidos 4 dialectos del chino, y un saludo en inglés de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene sonidos de la naturaleza, signos vitales como el pulso del corazón,
Tiene sonidos de animales como de ranas, el ladrido de un perro. Tiene el código Morse, pero en su forma sonora. También tiene música, que obviamente en México pues, es mariachi. También tiene ondas cerebrales, nada más y nada menos de la esposa de Carl Sagan, porque cabe resaltar que toda esta idea fue de Carl Sagan. Y también tiene muchísimas imágenes, tiene más de 115, si me lo recuerdo. Tiene figuras geométricas, tiene círculos cuadrados, tiene la localización de la Vía Láctea, tiene la estructura del ADN, tiene planetas del sistema solar con sus imágenes, tiene definiciones matemáticas, tiene la anatomía, tiene notas musicales con sus respectivos instrumentos, tiene oficios, bailarina, un constructor, un alfarero, y también tiene flora y fauna. Entonces, les digo que se me hace muy emotivo porque es como una pequeña esperanza de la humanidad en que algún día, si es que no se le acaba el combustible a la sonda, es de que algún día vamos a poder encontrar, o más bien alguien nos va a encontrar. Espero que no sea malo porque ya le dimos nuestra ubicación en la Vía Láctea y ya le dimos prácticamente cómo funcionamos y qué somos. Pero es una pequeña esperanza de que alguien nos encuentre y quizá ya no existamos, quizá todavía lo hagamos, pero al menos va a existir como que este pequeño recuerdo, este pequeño legado de lo que era la civilización humana. Y alguien me está rayando la pantalla, ¿por qué? Entonces, como les digo, este es el más emotivo, es el que se me hace más bonito y cada vez que hablo de él se me pone la piel chinita, porque, como les digo, es una pequeña esperanza. Muy bien, aquí están imágenes extra, son la lista que les había puesto al principio sobre objetos o fenómenos ovnis con los que o fenómenos naturales con los que se confunden los ovnis. Ahí tenemos el morro de cohete, los rayos en bola, globos de gran altitud. No estoy segura por qué confunden insectos luminiscentes con ovnis, pero pues bueno, hay de todo, ¿no? Las nubes lenticulares, los parhelios y el motor de propulsión. Muy bien, hice la presentación cortita por lo mismo que teníamos poco tiempo, entonces hasta aquí llegaría. No sé si alguien tiene dudas, comentarios, quejas. Me gustan preguntar cualquier duda o comentario que tengan para la compañera. Con confianza. ¿Se escucha? Sí. Ok, tengo una duda, no sé si me lo perdí, tal vez sí lo comentaste. ¿Cómo saben con lo de los radiotelescopios? O sea, las ondas que reciben, ¿cómo saben de qué son? ¿Cómo? Voy a poner esa diapositiva. Bueno, los radiotelescopios lo que captan son las ondas de radio que emiten los astros. Entonces, lo que yo supongo que hacían en un principio era identificar una fuente de radio y luego verla con un telescopio óptico. Entonces, esperaban a ver en qué posición detectaban la emisión de ondas de radio y luego lo veían con el telescopio óptico y ya decían, mira, no, entonces esta emisión de radio era un pulsar o no sé, era una remanente de supernova. Entonces eso sí, ya lo detectaban primero y luego ya lo verificaban con el telescopio óptico. Ok, gracias. Muy bien, aquí mi compañero Abelardo también quería comentar algo. Sí, respecto a esa misma pregunta del compañero, más bien la forma de saber de qué estamos hablando con un radiotelescopio es que todos los componentes y todos los átomos emiten ciertas características que son identificables, ¿sí? Se sabe perfectamente, por ejemplo, con un espectroscopio, en qué punto del espectro va a haber líneas de absorción,
Y lo mismo sucede con las moléculas, por ejemplo, de gas, de amoníaco, de todo eso. Saben en qué frecuencia vibran y qué tipo de ondas de radio van a emitir, ¿sí? Entonces, cuando tú detectas una onda de radio de cierta frecuencia, sabes, la identificas precisamente por su frecuencia. Vas a saber si es una molécula de agua, si es una molécula de amoníaco, si es una molécula de alcohol, etcétera, ¿no? Ok. Muy bien, gracias, Abelardo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda o comentario de la compañera? Con confianza, no tengan miedo. O algo que hayan visto que hayan confundido con ovnis, no sé, algo que les dé. O inclusive ahondando un poquito más en eso de las frecuencias, recuerden ustedes que por ahí platicamos alguna vez sobre los pulsares, que los primeros pulsares pues no sabían qué eran. Era una onda de radio, un tono tan preciso, tan exacto de tiempo, que se pensó que era de origen extraterrestre, o sea que era una civilización que estaba provocando esa marca de radio. Pero ya después, pues investigando un poquito más, pues ya se descubrieron los pulsares, estrellas de neutrón que giran tan rápido y en una forma tan precisa que parecen relojes, ¿verdad? Parecen marcadores de tiempo. Entonces, inclusive los primeros pulsares que los denominaron pequeños hombres verdes, que no sabían, pues pensaban que eran de origen extraterrestre, pero ese nombre les dieron así de manera, pues, si quieren, cómica durante un tiempo, ¿no? Mientras se averiguaban qué eran. Aquí nuestro compañero Antonio Cruz está levantando la mano. Vamos a ver cuál es su pregunta. Adelante, Antonio. Levantando la mano. Sí. Buenas tardes. Respecto, bueno, los fenómenos astronómicos ya están bastante estudiados. Ya se ha hablado al respecto, pero, por ejemplo, de la teoría WARP de navegación, la propuesta de Miguel Alcubierre, el catedrático de la UNAM, ¿qué se ha manejado o qué más han conocido al respecto? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Qué en específico? Perdón. ¿Qué pasó, Jenny? Por favor. Ahí voy de metiche otra vez. Mira, la teoría no es una teoría de Alcubierre, es una hipótesis. Es algo que no es comprobable físicamente hasta el momento. Es una cuestión matemática, es un ejercicio matemático que pudiera llevar a pensar que los viajes interestelares o intergalácticos pudieran llevarse a cabo manejando un poquito a conveniencia el límite de la velocidad de la luz. O sea, es decir, algo parecido, no es exactamente igual, pero algo parecido a lo que hemos visto en ocasiones anteriores de doblar el espacio, ¿sí? Tienes una hoja de papel que de un punto de un punto a otro, pues marcas una línea, pero si doblas esa línea, esa hoja de papel, tú vas a tener vas a poder acercar esos dos puntos que antes estaban muy distantes, los vas a poder poner muy cerca, simplemente doblando la hoja de papel. Esa es la idea de hacerle trampa a la limitante de
del límite de la velocidad de la luz. Alcubierre lo único que propone es que el espacio que está enfrente de ti se alargue y el espacio que está atrás de ti se comprima, de manera que parezca que estás viajando como en una ola, ¿sí? De esa manera, según Alcubierre, se le haría trampa a la limitante esa de la velocidad de la luz. Pero no es teoría, o sea, teoría se le llama a lo que es comprobable, con hechos y con matemáticas y con todo lo que tengas a la mano para decir que es cierto, no es teoría.